Hoy tenemos en el micrófono de la SER a Juan Cruz Ruiz. 1200 pasos es su última novela publicada con Alfaguara. Juan, aunque hemos estado hablando un ratito antes de fuera de micro, te saludo y te recibo y te agradezco que estés en este programa de Rosa Pasapágina. Así que un placer. Gracias a ti. Pasaron el tiempo y una multitud de cosas, tantas que ahora forman un torbellino que llega hasta este lugar de la calle. No hay nadie, no se oyen ni los grillos. Estoy aquí solo. La sombra del cuerpo se ha ido alargando, a la vez que vuelven a mí mechas sueltas de aquellos tiempos, nítidas como postales. Un hombre, después de muchos años, regresa al lugar donde vivió su infancia. Está apostado en un punto desde el que puede ver todos los sitios que marcaron su vida. ¿Era el momento de regresar? Siempre es el momento de regresar. De hecho, uno todos los días regresa al lugar del que fue. Estamos hablando de nuestro presente y de inmediato el pasado ingresa, ¿no? Yo te puedo hablar a ti de dónde eres y de pronto eres una calle, un alimento, algo que tuvo que ver con tus antepasados. Y en mi caso es así. Yo toda la vida he tenido que ver con mi pasado, ¿no? Desde niño estaba recordando. Yo siempre he estado recordando. Todo el mundo está siempre recordando. A veces, gracias a que uno recuerde, pierde peso en nosotros lo que hay en nosotros de maldad. Hacemos memoria constantemente. Sí, porque la necesitamos para referirnos. Recordamos los teléfonos, qué pasó ayer, recordamos para situarnos en la vida, recordamos para ser fieles a otros, apuntamos a direcciones con la intención de cumplir con un compromiso. El recuerdo es lo más presente que tenemos. En ese recuerdo, Juan, va intrínseco las emociones, aunque no seamos capaces de darnos cuenta en este momento. Claro, porque las emociones son el recuerdo. Son el recuerdo. Hablas a lo largo de tu libro, ya que hemos arrancado desde ahí, que hay una escena en la que se está comiendo una manzana. Entonces, anotas que el sabor es el primero de los recuerdos. El mejor, yo diría el mejor. Sí, es el mejor de los recuerdos porque generalmente te lo da tu madre. O sea, no solo el pecho, que mi madre debiera ser una muy buena madre para dar el pecho, porque era muy abundante ella cuando era joven, y yo recuerdo eso. Lo recuerdo ahora, porque tú me lo recuerdas. Muchas veces recordamos porque otro nos recuerda, o porque hay cerca de nosotros un elemento que nos recuerda. Ahora yo, por ejemplo, he mirado mi teléfono y me he acordado del primer teléfono que hubo en mi casa. No tiene nada que ver, pero el recuerdo lo inunda todo. Este papel donde yo he escrito el nombre del hijo de Muñoz Molina, lo que tengo que hacer mañana por la tarde, la palabra martes, el mes de mayo, todo me lleva a un montón de recuerdos. La gente que prefiere el olvido no sabe. Lo que el se está olvido perdiendo. Está lleno de memoria, Eso es. como decía el poema de Mario Benedetti, ¿no? Así es. En este personaje hablas de su infancia y de ese paso, de esa frontera imaginable, palpable, sufrida hacia la adolescencia. Hablas, por ejemplo, de un acoso por parte de un compañero, de un insulto, y haces un proceso en el que hablas que es peor la burla que la maldad. Sí, porque la burla es algo preciso, lo sufres tú. La maldad es difusa, está. Todo el mundo tiene algo de maldad. Nosotros que estamos hablando de la bondad también hemos tenido episodios de maldad, o al menos en nuestra mente está el deseo de que a otro le vaya mal, y eso es maldad. Pero la burla es lo que se hace para herir.
localmente, como si fuera una piedra que te lanzan contra la cabeza, o como ocurrió en ese episodio al que tú aludes, Sí. como un chico considera que es legítimo para él golpear al otro solo por ruindad. Eso no es maldad, eso es ruindad. Se decía cosas de chicos. Los chicos son los primeros ruines que nosotros conocemos. Nuestros amigos son los primeros ruines. Después nos vamos adaptando. La ruindad se viste limpio, ¿no? Y está detrás de una ventanilla o en una comisaría de policía. Y entonces ya se convierte poco a poco en una maldad infranqueable. Yo conocí a la policía, a la policía de Franco, que era una policía especialmente dura porque obedecía a la ruindad. La mayor dictadura es la de la ruindad. Hemos llegado hasta Franco, pero no me quiero olvidar de esa parte de la infancia en la que hablas de eso, precisamente de la burla, ¿no? Yo creo que la infancia, los niños son crueles, yo diría los más crueles, porque son los primeros que provocan esa burla, esa maldad de la que hablas. Y también hablas de que la saña es peor que la burla, digamos que está por encima de ella. Sí, porque es cuando... yo recuerdo siempre que un muchacho en el colegio mayor universitario donde yo vivía me quitó las llaves de la habitación. Y él tenía las llaves, y yo veía las llaves. Y decía, dame las llaves. Y él se burlaba de mí, no me las daba. Eso es saña. Porque yo las necesitaba. Sí. Independientemente de lo que yo necesitara en ese momento, lo que más necesitaba era las llaves. Entonces, cuando alguien te hace una ruindad que atenta contra tu necesidad, eso es saña. Desde luego. Huir a casa, irse a casa, era un acto de cobardía. ¿Irse a casa? Sí, en el caso de Crispín, que era quien se burlaba, quien acosaba, quien maltrataba a este personaje habla de volver a casa. Y su madre le dice, ¿por qué huyes? No era un acto de cobardía. Bueno, el chico era cobarde, él lo dice. Es que la cobardía es un valor. Decir soy cobarde... No es una debilidad. No, la cobardía no es una debilidad. La cobardía es una defensa de tu propia personalidad. Si tú dices yo soy cobarde, ya estás diciendo algo que supone tu valentía. Porque no mucha gente acepta que es cobarde. Yo soy cobarde. El chico ese es cobarde. Alguna gente que yo conozco es cobarde. Algunos simulan que son valientes. Sí, aunque sean cobardes. Eso es. ¿Cuántas maneras tiene el miedo en una adolescencia? Porque habla muchas veces del miedo. Yo tenía miedo a la oscuridad. Ajá. Yo tenía miedo a la ruindad. Yo tenía muchos miedos que comparto con ese personaje. Yo tenía miedo a la enfermedad. Yo era un enfermo crónico, lo sigo siendo, soy asmático. Hubo un tiempo en que tenía miedo a la palabra asma. Tenía miedo a la noche, porque por la noche me podía despertar con un ataque que podía ser la muerte. Yo tenía miedo a que mis padres pelearan, y yo a veces intentaba poner paz porque eran tiempos muy duros y las familias estaban temiendo. Yo estaba rodeado de temores. Se vivía con mucho miedo. Sí, era una época de temores y de miedos. Temor es como el hermano pequeño del miedo. Y yo viví ambos hermanos. ¿Ese miedo a la oscuridad era físico? Sí, se me aloja en el estómago. Se te aloja en el estómago. Sí, en esta parte del estómago que empieza aquí. Somatizas en el estómago. Sí, absolutamente. Ajá. Hubo una época en que estaba decidiendo
un momento clave mío en mi vida profesional, que también es mi vida personal, que yo notaba en el estómago como una demanda, como si el estómago tuviera preguntas. Sí, reclamase cosas. Y yo lo pasé muy mal y sigo, ahora mismo tú me estás hablando de eso. Sí. Y yo no es que simule, siento de nuevo ese nervios, ese cosquilleo, sí, esa... que no tiene una densidad determinada, pero que es reconocible e incontrolable. Es como cuando alguien te deja y tú no te atreves a preguntar por qué, ¿no? Claro. Es un porqué incontestado, el que se aloja en esa parte del estómago con el que tú convives, ¿no? Y vas a tomar un taxi y te viene, o vas a entrar en el cine y te viene, está viniendo todo el tiempo, es implacable. ¿Tú crees que hay una edad para expresar los sentimientos? Porque hay veces que se considera a una persona, se es pequeño para expresarlo, pero a lo mejor no es que no se sepa expresar, sino que simplemente no se ha vivido. Creo que para expresar algo, antes tienes que haberlo recibido, como son los sentimientos. Es que yo he sido demasiado sensible desde chico, porque al estar amenazado tu cuerpo, tu alma está acogiendo sensaciones y afectos. Cuando yo era chico, yo gritaba desde la cama, "Ma, estoy solo", que yo tendría 5 años, 4 años. Decir estoy solo es una declaración de principios. Es la expresión de un sentimiento de acoso que te adviene por la noche. Durante el día, ya un poquito mayor... La luz te acompaña. Sí, y la radio. Y la radio. Para mí la radio ha sido y es mi gran compañero o mi gran compañera. Depende, porque hay radio femenina y radio masculina. No porque la hagan hombres o mujeres, sino porque hay horas del día en que, por ejemplo, las tertulias, aunque estén mujeres, son masculinas. Todo el mundo tiene razón y todo el mundo va con la razón allí para quitársela a otro. Y hay horas del día, por ejemplo, el programa de Francino es femenino, es mucho más cariñoso. El programa de Francino lo hubiera escuchado mi madre, que casualmente escuchaba la radio a esa hora de la tarde, porque a esa hora ponían la misa. Pero bueno, no digo yo que Francino diga misa, pero sí tiene sentimientos, capacidad para... que durante el día la radio procura no tener, porque la radio es muy machote. Sí. No me refiero a la radio de la cadena SER, la que tanto admiro. La radio en general es muy machote. La radio, si te fijas, es un carrusel permanente, donde hombres, que son mujeres, hablan de lo que saben sin decir a lo mejor, sino porque están seguros. De que lo saben. De que Sí, y hay un montón de gente segura. Y yo admiro que estén tan seguros, pero me da miedo que la gente tenga tanta seguridad. La radio tendría que partir por dos. Seguridad, partido por ternura, es sentido común. Bien, me parece buena ecuación. Hablas del primer amor de Alexandar. No se llamaba así, bueno, en mi caso. En tu caso supongo que no. Aquí vamos a hablar de Alexandra, ¿no? Es algo imaginario. Pero sobre todo, más que nada, es ese amor que confiesas a otro amigo, posiblemente porque necesitas contar esa sensación que estás viviendo, ¿no? Algo nuevo, ese hormigueo. Pero vuelve otra vez a castigarte esa burla, porque ese amigo se lo cuenta a esa persona que te acosa constantemente. Entonces tiene que surgir una decepción tremenda.
Sí, bueno, yo no viví esa... Estamos hablando de personas. Ficción, Sí. pero sí puedo hacerme cargo de cuando se rompe el secreto, la primera vez que se rompe el secreto, se sufre mucho. Exacto. Si tú lo rompes, en mi caso, si yo lo rompía, también sufría yo. Porque alguien me llamó en un tiempo, bien queda. Bien que... sí. Bueno, bien queda. Sí. Jubi Bustamante decía que yo era un bien queda. Jubi Bustamante era una gran periodista y amiga mía, como lo son sus hijos y su viudo. Son amigos míos. Pero ella me llamaba bien queda porque yo siempre trataba de que la gente no sufriera por mi culpa. Esa ha sido para mí siempre una manera de ser. Esta agenda que tú ves aquí está llena de bienquedismo. Bueno. Ay, que no llamé a Millás. Ay, que no llamé a este. Ay, que no llamé a aquel. Esta página, por ejemplo, lunes 9. Esta página es la radiografía de una persona que sufre de bienquedismo. Porque, ay, que tengo que llamar a este, al otro. Y que me olvide de este y del otro. ¿Esto qué es? Fíjate tú, que aquí está María Jesús Espinosa, que es tu jefa. Yo digo, ¿y por qué escribí yo ahí María Jesús? Porque tendría que decirle algo seguro a su favor. Hablabas antes de vivir con miedo, con esa dictadura que se vivió de Franco. ¿Cómo era su sombra de alargada? ¿Cómo llegaba hasta casa? Llegaba con el silencio. Con el silencio. Las casas tenían un lacerante silencio. El miedo era un miedo familiar. Tú no hablabas de lo que pasaba, porque tampoco hablaba la radio de lo que pasaba. Los límites eran lo que decía la radio. Nosotros oíamos el parte. El parte era como una orden. No hables de otra cosa. Más que esto. Más que de eso. Y no pienses de la radio de siempre otra fue manera. para mí la guía de la conversación en la casa. Y llegó la radio como mi madre tuvo miedo. Perdón, cuando llegó la radio. Porque mi madre no concebía, siendo tan religiosa como era, aunque a mí me permitió ser lo que fuera, mi madre no concebía que una persona pudiera tener una voz almacenada en la radio y ésta se pudiera escuchar. Desconocimiento. Sí, de ignorancia. Ella creía que la radio estaba llena de personas vivas, que además hacían voces distintas. Lo estaba de alguna manera, pero no como ella lo concebía. Sí. Entonces le parecía que aquello era algo del diablo y mandó que se fuera la radio. Pero la radio marcó, la radio tuvo un papel muy importante, en la desconexión de la verdad. La posguerra, hablas también de camuflarse, de esconderse, porque era la única forma de sobrevivir para mucha gente. Sí. Era una ocultación, un río oscuro, lo defines así. Sí. Por un lado, la persona que se oculta y por otro lado, la persona que ayuda a que esa persona que se oculta sobreviva. Fíjate, Rosa, yo creo que yo he escrito ese libro escuchando la época. Claro. Ese libro no trata de mí, trata de un tiempo. De un tiempo. Y de un tiempo que no tiene que ver con mi propia persona. Hay una chica italiana que leyó el libro y me dijo que hablaba de su infancia. Claro. Y la chica tiene la edad de mi hija. Imposible que hable de su infancia si yo estoy hablando de una infancia. De la tuya. De la posguerra. Pero es que todo lo que nos ha pasado tiene que ver con otros. Nuestra longitud de onda no es propia. Nuestra longitud de onda la viven, yo qué sé, yo veo ahora las casas de Ucrania. Yo nunca estuve en Ucrania, ni estuve en Vladivostok. Yo no estuve sino en lugares muy acotados de América Latina y de Europa.
No en África estuve porque fui a Marruecos y una vez tomé un avión en Sidi Ifni, y estuve también en Egipto. Pero yo veo ahora paisajes, en este caso tristes o devastados, como los de Ucrania, y los veo como si ahí hubiera estado mi casa de la niñez. Y viniera un obús y que nosotros vivimos la posguerra. Claro. Y la posguerra era un montón de escombros morales. Y nosotros estábamos viviendo Desde luego. esos escombros. Y eso es lo que yo he escrito. Yo no he escrito un libro sobre mi barrio. Has escrito sobre una época de la vida. Sí. Que se repite, por desgracia. Sí. Hablas de sangre, de restos. ¿Se podría limpiar el pasado con lejía? ¿Borrarlo? Sí, bueno, es imposible. Sí. Es imposible. Una metáfora que apuntas en el libro, pero me parece bonita. Sí. Porque la lejía desinfecta, blanquea, sí. pero solo limpia. No, ahí queda siempre el recuerdo, el rastro, Sí, la memoria. sí. Mira, el otro día comí una fruta junto al ventanal de mi casa y debió caerse un poco de fruta. Y mi mujer vio por la noche que había un montón de hormigas. La vida es así, dejas una basura y de pronto viene un montón de gente a comérsela. Estamos gente, en este caso hormigas, que también tendrán su corazón. Claro. Porque si no, no pueden andar. Claro que sí. Y su mecanismo de defensa, que sí, es sí. apropiarse de comida, ¿no? Para luego el invierno. Después de todo este tiempo, de estos 1200 pasos que hay de esa distancia y la distancia del tiempo, como digo, ¿se ocupa de curar los temores de la niñez? No, eso no se cura nunca. ¿Se aprende a vivir con ellos? Sí, pero están ahí desde la mañana a la noche. Todas las épocas de tu vida están contigo. Siempre. En todos los momentos de la vida hay alguien que te acompaña y te recuerda. Hay un verso que yo he usado mucho de un poeta alemán que es también editor, Michael Kruger, que dice: la infancia a veces me manda una postal. ¿Te acuerdas? Qué bonito. Yo con esa frase o verso, son 3 versos, he hecho muchísimas entrevistas en mi vida, a muchísima gente. Porque si tú le preguntas a alguien, ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes de la infancia? Ahí dentro, a ti misma, ahora, te vienen un montón de recuerdos, todos seguidos. Cierto. Que tienen que ver con una casa, una puerta, una calle, una mirada, una persona que pasa y que tú no conoces y te dio miedo y volviste a la casa otra vez. Así es. Siempre. La infancia es un niño que te habita y te habla, y a veces es tan pequeño que no sabe hablar, pero tú sabes qué te está diciendo. Qué bonito, Juan. Seguiría escuchándote largo y tendido, porque es casi poesía lo que dices. 1200 pasos. ¿Por qué se te ocurrió 1200 pasos, ya para acabar? Es de las pocas cosas reales que hay en el libro. Reales quiere decir que me han pasado a mí. Sí. Cuando se puso muy enferma mi hermana mayor, yo iba a verla casi cada 15 días, desde Madrid a Tenerife, a la casa que queda descrita en el libro, aunque no tiene que ver mi familia con esta historia, para nada. Y entonces, cuando yo llegaba a lo que llamo el muro ahí, y que se llama el fuerte, el coche tenía que ser así, dar una curva, para seguir hacia mi casa. Y yo siempre imaginaba, porque no era verdad, que de ese sitio a mi casa, donde mi hermana estaba muy enferma, había 1200 pasos.
Y yo he llamado 1200 pasos al libro como recuerdo a mi hermana. Un bonito recuerdo, sin duda, que también lo tienes ahí. Sí, pero no tiene que ver, ni mi hermana está en el libro ni nada. El título es un homenaje a ella. Pues un homenaje precioso. Y a mi casa. A tu casa, por supuesto. Y luego vienen todas las vivencias. Pues muchas gracias, Juan, por esta historia. Me gustan, te lo decía fuera de micrófono, me encantan las historias que tienen muchas emociones y que transmiten y te hacen pensar. A mí me ha gustado mucho Así que la palabra podcast esté tan llena de sentimiento. Me alegro. Pues muchas gracias, un placer.